El segmento a mi cargo en nuestra querida radio municipal es Encuentro de Oportunidades. Y a eso vamos. Eso es lo que impulsamos, oportunidades y fundamentalmente las que tienen que ver con el emprendimiento. Antes de iniciar una conversación con el sacrificado, esforzado deportista ecuatoriano Felipe Espinosa, escalador de montañas, los lugares escarpados de la montaña, donde se necesita un gran esfuerzo mental, físico, reflejos de decisión extraordinarios. Quiero darle la bienvenida y luego pedirle a Felipe que me permita decir algo. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. Encantado, un saludo muy cordial a todos quienes nos escuchan y encantado de estar aquí. Yo no entiendo con ciudadanos como el Ecuador, siendo un país andino por excelencia, país de montaña, la montaña y sus encantos, porque tenemos cualquier cantidad de maravillas en nuestro callejón interandino. Tenemos los interandes, las ollas, tenemos las laderas, tenemos nieve, tenemos nevados por doquier. Lo que hace falta, y a esto voy, esto es lo que no entiendo, que alguien haya iniciado en serio el turismo de montaña. Turismo de montaña. Dicen que las comparaciones son chocantes, pero están ahí y hay que hacerlas. Países que tienen montaña y no tan altas como las nuestras, de ninguna manera. Pongo como ejemplo los Alpes suizos, los Apalaches, las rocosas, las rocallosas en Estados Unidos, tienen turismo de montaña, pero para dar y prestar. En Suiza es común y corriente, tanto en Italia alpina, en Suiza alpina, Francia alpina, Austria alpina, que haya paraderos turísticos para ver con catalejo, con larga vista, al deporte de los escaladores, con una serie, con una logística turística realmente extraordinaria e ingresos en divisas para estos países, pero por montones. No hemos emprendido, todavía hablamos de emprendimiento, el turismo de montaña en el Ecuador, cuando deberíamos haberlo hecho ya. Son iniciativas privadas, muy plausibles, pero nada más. Felipe, entremos en materia. ¿Desde cuándo en tu edad estás metido en la escalada? Bueno, yo empecé a escalar las montañas de Ecuador y eso me llevó a la escalada en roca más o menos en el año 2003. Es decir, han sido casi 20 años de una trayectoria o, por decirlo así, una carrera deportiva con muchas experiencias muy positivas, la mayoría aquí en nuestro querido país, en Ecuador, que como Marcelo menciona, es un país adepto, es una geografía única, es espectacular que nos permite, ¿no es cierto?, realizar estos deportes y estas actividades. Para mí ha sido un honor representar al Ecuador en el exterior, pero también aquí, en nuestro propio país, haciendo trabajo con las comunidades indígenas, con los lugares remotos, con los lugares rurales que se prestan para la escalada en roca y para el montañismo, y poder desarrollarlos para que todos tengamos un mejor acceso a la vida digna mediante el turismo. Mira, Felipe Proaño, tú acabas de mencionar algo esencial. Tenemos, porque somos andinos, por razones geográficas, topográficas, climáticas, tenemos un privilegio en los pulmones, en el sistema de aireación, de ventilación pulmonar, y tenemos montañistas insignes extraordinarios, cuyos nombres, porque sería una injusticia mencionar a todos, pero tenemos a Iván Vallejo, te tenemos a ti, tenemos a Quintero, en fin. ¿Cómo es posible que no hayamos tomado en cuenta eso todavía para promover este deporte? Te quiero preguntar para una respuesta muy leal, muy franca, muy sincera, si estás de acuerdo conmigo en que falta un apoyo y una política estatal de turismo de montaña en el Ecuador. Yo estoy totalmente de acuerdo con que Marcelo acaba de decir, que hace falta el apoyo, pero no es algo presente, es algo que el Ecuador ha ignorado o ha hecho a un lado desde hace mucho tiempo y es ahora que cosechamos esa consecuencia.
Yo creo que el Ecuador, por el destino que es, siendo andino, siendo amazónico, es un destino único para deportes como el montañismo, la escalada en roca, las cabalgatas, el kayak, la bicicleta de montaña, es decir, un sinnúmero de actividades que pueden ser potenciadas, resaltadas desde la parte pública e inclusive con emprendimientos privados, resaltar también lo que es la interacción económica con los habitantes del propio Ecuador. Un ejemplo muy claro es como tenemos el Capañán, el camino inca, totalmente abandonado, mientras nuestro país vecino del Perú es uno de sus productos más atractivos, el camino inca. Otro gran ejemplo es como, por ejemplo, en los parques nacionales de Ecuador se restringe el acceso a los extranjeros que quieren venir a conocer nuestras maravillas. Se los obliga a contratar un guía mediante una agencia. Cuando en otros países yo he tenido el privilegio de visitar, por ejemplo, el Capitán en el Valle de Yosemite, en California, donde a mí como extranjero se me permite entrar sin ningún requerimiento, además de mi propia responsabilidad. Son pequeñas, grandes diferencias que han hecho que nuestro país esté un poco atrás en este lado. Sin embargo, hay casos positivos. Yo quisiera aquí mencionar, por ejemplo, a la compañía Proyecto Aventura, que realizan la carrera de aventura Guairacinchi todos los años, que ha puesto el nombre de Ecuador en lo más alto de aquel deporte. También nuestros colegas andinistas, nuestros colegas que han salido a escalar en el Asia, en el África. Hay talento ecuatoriano, sin mencionar muchos nombres por cuestiones de tiempo, que se merecen ese reconocimiento. Recordemos que el deporte promueve el estilo de vida sano y el estilo de vida sano ayuda a toda la población en general. También hay el tema de identidad nacional y cómo uno como ecuatoriano, al salir del Ecuador, se vuelve un embajador de nuestro país. Y uno tiene que portarse bien, uno tiene que representar bien al Ecuador. Es ¿Cómo es así como posible, te potenciamos el pregunto yo, turismo, esa Felipe es mi Cabaño, opinión. estando de acuerdo con todo lo que dices, cómo es posible que los serranos, tú y yo somos tales, los serranos esperamos con avidez los feriados, que hay varios en el año, y está bien que los haya, porque es fomento al turismo, y corramos en una maratón desenfrenada hacia la costa, hacia las playas, que las tenemos ya la mayoría saturadas. Fíjate tú esta iniciativa que hubo en Quito, el teleférico de Quito que nos subía hasta arriba, hasta casi a la altura de Cruz Loma, fue lamentablemente un debut y despedida. ¿Cómo es posible que los quiteños nos hayamos resignado a que eso no haya prosperado, no haya sido aupado por las autoridades nacionales del turismo? Mira tú, hubo un alcalde, el abogado Rodas, el señor Rodas, que nos ofreció tener teleféricos, por ejemplo, que tú sabes, en Suiza, en Italia, en los países alpinos, los teleféricos son cosa de todos los días. Para no ir a Europa, en Valparaíso, tú tienes cualquier cantidad de teleféricos en Chile. Es decir, estamos desperdiciando oportunidades y he puesto unos pocos ejemplos de que esto no puede seguir así. Esto hay que mejorar con impulsos como el tuyo, como el modesto que yo estoy dando este momento, Felipe. Totalmente de acuerdo. Yo quisiera resaltar otro gran ejemplo. En el año 2013, en uno de mis viajes, yo me percaté que no existía en las tiendas o librerías internacionales un libro guía de Ecuador, es decir, un libro que le preste al usuario toda la información disponible para poder realizar viajes en Ecuador, escrito por un ecuatoriano. Eso no puede ser. Y en aquel año es donde yo me dispuse a publicar mi primer libro, Rutas de Escalada en Ecuador, el cual fue publicado en el año 2016, y mi segundo libro, Rutas de Escalada en Ecuador, en el volumen 2, en el año 2019. Para mí simplemente era algo, por decirlo así, de patriotismo, que un ecuatoriano publique un libro guía de su propio país. Y yo, bueno, estoy muy contento de haber sido el primero en hacerlo. Pero detrás de aquel, yo tuve cero apoyo de las autoridades competentes de en ese entonces. De hecho, tuve más problemas que ayuda para publicar ese libro de las autoridades de turismo de ese entonces. Entonces, son cosas que nuestro país tiene que aprender. Yo creo que el ecuatoriano común está acostumbrado a primero cometer el error y después aprender la lección. Cuando podemos analizar casos de estudios de países vecinos y antes de que surja el error, poder estar en una dirección positiva, en una dirección correcta, en una dirección de crecimiento. Lo que yo hago es sumamente específico, es
escalada en roca de grandes paredes, pero se acopla muchísimo con el producto Ecuador, con la idea de que solo en este país se pueden hacer cosas tan fantásticas, tan extraordinarias. Y eso es lo que a mí me gusta mencionar o, por decirlo así, promocionar de nuestro país. Dime una cosa, Felipe, tú te iniciaste, qué edad tenías en 2003 cuando que empezaste a pegarte, ¿no es cierto?, a adherirte a las montañas ecuatorianas. Yo tenía 12 o 13 años cuando empecé a subir montañas. ¿Cuándo empezaste dentro de montaña a escoger la escalada? Ya son pues paredes verticales en donde hay técnicas muy específicas, riesgos muy grandes que correr, en fin. ¿Cuándo decides tú, a qué edad decides tú escalar? Bueno, yo tuve la verdad un accidente a los 16 años aquí en las montañas de Ecuador, en el Iliniza Norte, para ser más preciso. Tuve una fractura de tobillo en 14 partes, lo cual no me permitió seguir subiendo las montañas en un transcurso de 2 o 3 años. Y cuando yo regresé de esa lesión, decidí tomar una línea un poco más específica que era la escalada en roca. Sin embargo, a mí me encantan las montañas y las montañas de Ecuador mucho más. Es por eso que, y mucha gente piensa que el andinista es un ser que a veces se lo tilda de loco, de aventurero, de tener muchos riesgos. El andinista en verdad es un líder, es una persona que da el ejemplo al resto de disciplinas parecidas. Y a mí me encanta lo que se llama abrir nuevas rutas en las montañas de Ecuador. Es decir, ver a la montaña, ver por ejemplo al Nevado Cayambe o al Nevado Chimborazo y subir por una parte que nadie o muy poca gente ha subido en la historia. Eso me encanta a mí y nuestro país se presta para este tipo de exploración. Entonces las paredes y las montañas van muy acorde y yo creo que todavía tenemos muchísimo potencial por explorar. Dime una cosa, Felipe. Yo no sabía esto, para mí es una maravillosa sorpresa que el montañista en el Ecuador, el andinista, pueda inventar, abrir trocha, hacer senderos. En este quehacer, en este empeño, estamos teniendo este momento un enemigo climático, la constante y permanente descongelación de nuestros glaciares, que podría poner en riesgo las rutas que se investigan o que se trazan. ¿Te has puesto a pensar en eso? Totalmente. Y bueno, es aquí donde vale la pena mencionar a los pioneros del andinismo ecuatoriano, como Marco Cruz, como Jorge Aljanser, como Ramiro Navarrete, quienes abrieron rutas de nuestras montañas hace 30, 40 años capaz. Rutas que ahora son prácticamente inescalables porque el glaciar ha retrocedido tanto que ya no hay ese hielo. El andinista busca condiciones de hielo duro, de hielo compacto, que ahora con el cambio climático ya no existen. Entonces son varias rutas que quedan un poco en el olvido, pero surgen nuevas generaciones con nuevas técnicas que también podemos combinar lo que se llama la escalada mixta, es decir, el hielo y la roca. Entonces el Ecuador todavía tiene terreno y bastante que ofrecer. Quiero rendir homenaje, si tú me lo permites, a dos montañistas. Tú eres muy jovencito, tal vez sepas de ellos o no. Si es que no, yo te cuento entre los varios caídos, porque ha habido, ¿no es cierto?, tragedias terminales por el montañismo en el Ecuador. Yo tenía unos 6 años de edad cuando vino a Ecuador un alemán, Juan Raue, Juan Rau. Él terminó en una caída, en una profundidad en el Tungurahua, ¿no es cierto? Perdió la vida conjuntamente con otros, y te voy a mencionar otro cuando yo ya estaba pues a mediada adolescencia, 16 años, Bolívar García Benalcázar, que era un montañista del San Gabriel, del grupo de ascensionistas del Colegio San Gabriel, perdió la vida también en uno de nuestros nevados. Y así algunos más. Permíteme rendirles homenaje y que el Señor, el Creador, los tenga en su eterna luz. Con total respeto, que así sea. Dime una cosa, Felipe, que te quiero preguntar, Felipe Proaño. Escalar, ¿tienes, hay paredes conocidas ya que están siendo escaladas constantemente por especialistas como ustedes, o la escalada es también un asunto de constante descubrimiento
de búsqueda? Personalmente para mí es algo que es justamente eso, es la búsqueda, la exploración, la aventura. Sin embargo, existe esta rama que se llama la escalada deportiva. Y esta rama de la escalada funciona en paredes naturales y roca natural que ya son preestablecidas con anclajes permanentes. Cuando yo empecé a escalar, en la provincia de Pichincha habían 2 o 3 zonas de escalada en roca. Ahora, al día de hoy, tenemos más de 38 zonas en todo Ecuador. Es decir, nuestra generación y algunas generaciones anteriores han hecho un extraordinario trabajo de abrir rutas, de desarrollar paredes. Y aquí hay un componente importante de la escalada en roca, que se lo hace muy, muy evidente en un lugar que se llama Las Columnas de Tangán, en provincia de Cotopaxi, hacia el poblado de Sichos. Este lugar se descubrió en el año 2013, se lo desarrolló para la escalada en roca, y es un lugar que ha cambiado la vida a familias enteras, casi a un pueblo entero, por el turismo. Entonces, para mí, el descubrimiento para establecer ruta escalada en Ecuador es muy importante. Nuestro último descubrimiento es en una provincia que generalmente es ignorada turísticamente, la provincia de Bolívar, que a veces uno piensa no está ni en la sierra ni en la costa. La provincia de Bolívar es la que más potencial tiene para el desarrollo de deportes de aventura. Y es ahí donde encontramos las torres de Simiatu, en un pueblo 99% indígena. Y claro, el impulso turístico ahí es muy fuerte, porque los $2 que nos gastamos en un café aquí en la ciudad, para la gente indígena del páramo de Simiatú, representan un montón. Representan un día y medio o 2 días de comida. Totalmente. Y bueno, recordemos también, por decirlo así, la cultura. El Ecuador es un país que, mientras se va modernizando en lugares como el Quilotoa, por ejemplo, o Baños, nos vamos disolviendo, vamos diluyendo nuestra cultura ancestral andina. Y es algo que a mí me encanta conservar, especialmente con algunos otros arqueólogos y antropólogos en lo que es el descubrimiento o el redescubrimiento de las ruinas ecuatorianas, que generalmente están en los Andes. Y resaltar la cultura andina, porque el ecuatoriano es un ser andino a la final, así como es un ser amazónico, y eso es muy importante para nuestra identidad nacional. Felipe, tú acabas de conquistar en medio de tus tantos logros Cerro Hermoso, que tengo entendido, dime si estoy equivocado, en la región de Yanganates. ¿Es así? Bueno, la conquista del Cerro Hermoso la había realizado años atrás, pero lo que buscamos es una nueva vía, es decir, una nueva pared, una nueva trocha, una nueva escalada a la cumbre. Es aquello lo que aún no lo logro, pero esperemos que con un poco más de suerte en los próximos años lo podamos lograr. Digo lo podamos porque el escalador nunca escala solo. En casos muy específicos uno está solo. Yo generalmente escalo con una gran persona que es Nicolás Dávalos, con quien realizamos esta última expedición. Dime una cosa, dame una longitud promedio de las paredes en vertical aquí en el Ecuador. ¿De Aquí el, cuántos metros mide el esfuerzo monstruoso de ustedes? Por ejemplo, una pared como la de Yanganates tiene una altitud, una altura desde el piso a la cumbre de 450 metros aproximados. Sin embargo, en otros países como en Estados Unidos se encuentra la pared del Capitán, que tiene 1000 metros y toma 3 días subir. O hay paredes de semejante dimensión en Chile o en Perú, donde también toman varios días realizar los ascensos. Entonces, aquí en Ecuador tenemos mucho potencial, capaz no el más alto como otros países, pero de una belleza extraordinaria, porque yo nunca he visto una belleza tal como la que tiene nuestro querido país. Quiero preguntarte algo que tiene que ver con mis lejanísimos recuerdos de mi vida militar. Yo estuve en la Escuela de Oficiales del Ejército Ecuatoriano, Eloy Alfaro, y allí aprendí los rudimentos de la bajada a rapel. ¿Qué tan importante es para ustedes, los escaladores, dominar el rapel? Totalmente importante, ya que muchas paredes del mundo, no necesariamente aquí en Ecuador, requieren de esa habilidad, no solo para salir de un escenario vertical, sino a veces para ingresar. Por ejemplo, existe el Cañón Negro en Colorado, el Black Canyon, donde uno primero tiene que rapelar 600, 700 metros al fondo del cañón y después escalar. Es un lugar que el escalador tiene que ir con una fuerza mental súper
o muy elevada. ¿Por qué? Porque una vez dentro del cañón no hay otra salida más que la escalada de la pared gigantesca que está ahí. Yo he tenido el privilegio y la suerte de visitar ese lugar varias veces. Entonces, claro, la técnica del rappel es esencial para el deporte de la escalada y para el montañismo. Así es, Felipe. O bajas rappel o bajas rappel. No tienes No hay otra alternativa. opción. Esa es la verdad. Dime una cosa. Me estás hablando de cientos de metros. ¿Hay cuerdas tan largas realmente? Es una curiosidad de novato. Es una excelente pregunta. Las cuerdas generalmente miden 60 metros. En los últimos años se han incrementado a 70 metros. Entonces, ¿qué es lo que hacen los escaladores? Suben las paredes por segmentos o largos. Es decir, el escalador que va primero sube 60 metros y desde ese punto en la pared asegura a su compañero, quien viene trayendo la cuerda y el equipo, y se repite el proceso hasta llegar a la cumbre. Por ejemplo, la pared del capitán de 1000 metros de altura involucra 32 segmentos o 32 largos de cuerda. Dime una cosa, ¿cómo va el equipamiento? ¿Tú puedes encontrar equipamiento aquí en el Ecuador, almacenes que te venden este tipo de equipo? Ahora ya puedes, claro que sí. Hay varios distribuidores, hay varias marcas también que a nivel internacional han apoyado el talento ecuatoriano. Yo soy uno de ellos que desde muy temprano tuvo el apoyo de la empresa privada para poder desarrollar la escalada en roca aquí en nuestro país. Eso es algo también muy importante. Nuestro país, por varias circunstancias, cuando el Estado o la parte pública no puede apoyar ciertos deportes por no ser tradicionales, bueno, entonces buscamos el Correcto, es bueno saber eso, ¿no? De que hay un desarrollo también de tipo comercial apoyo que de una empresa apoya privada. en materia de equipamiento. Ha sido una verdadera aventura charlar contigo, mi apreciado Felipe. Te deseo suerte. Considera a este segmento mío como casa tuya propia, ¿no? Encantado por este espacio. Me encantaría seguir conversando con Marcelo, especialmente no dude cuando hay algún tema de identidad nacional, de lo que es el hombre andino ecuatoriano, nuestra historia. Yo soy muy apasionado de nuestra historia, de la crónica, de la conquista, de las ruinas que hay en nuestro país. Así que la puerta está totalmente abierta. Hasta pronto y hasta vernos, Felipe. Hasta pronto.